Salga de aquí, incompetente. No vuelva, no pierdo mi tiempo con gente como usted. Karim Al-Rashid estaba de pie frente al Consejo de Administración de Stellaris Financial, en Ginebra, vistiendo una túnica blanca inmaculada y un turbante dorado. Los mismos ejecutivos que lo habían despedido 3 años atrás, ahora lo miraban con los ojos muy abiertos, sin poder articular palabra. Frédéric Moreau, el director ejecutivo que había firmado su carta de despido, tenía la cara más pálida que el mármol suizo, pero para entender cómo un becario humillado se convirtió en el jeque que controlaría el destino de todos ellos, necesitamos volver a aquella mañana de lunes, cuando todo comenzó a desmoronarse. Era febrero de 2019 y Ginebra amanecía bajo una capa de nieve que hacía que todo pareciera limpio y perfecto, una mentira hermosa como la ciudad misma. Karim Al-Rashid, de 26 años, entraba al imponente edificio de cristal y acero de Stellaris Financial, con su maletín gastado y su traje de Zara que ya mostraba señales de demasiados lavados. Llevaba 2 años como analista junior en el departamento de fusiones y adquisiciones, y cada día era una batalla silenciosa por ser visto, por ser escuchado, por simplemente existir en un mundo que parecía diseñado para ignorarlo. «¡Café, Karim!», le gritó Frédéric Moreau desde su oficina acristalada sin siquiera levantar la vista de su pantalla. No era una pregunta, era una orden. Karim apretó la mandíbula, dejó su maletín en su pequeño cubículo al fondo de la sala y caminó hacia la cafetera. Era su 5º año en Suiza, lejos de Abu Dhabi, lejos de su familia, lejos de todo lo que alguna vez lo hizo sentir que valía algo. Su padre, Omar Al-Rashid, había sido un hombre importante en los Emiratos, asesor del gobierno en asuntos económicos, respetado y admirado. Pero Karim había querido labrarse su propio camino, demostrar que podía triunfar sin el apellido, sin las conexiones, sin nada más que su cerebro y su esfuerzo. Así que había aplicado a Stellaris con un currículum que omitía cuidadosamente cualquier mención a su verdadero origen, presentándose simplemente como un graduado de Economía de la Universidad de Ginebra. Y lo habían contratado, sí, pero para el puesto más bajo posible. ¿Sabes cuál es tu problema, Karim?, le había dicho Frédéric hace 6 meses durante una revisión de desempeño que fue más una sesión de humillación pública. Que eres invisible, no tienes presencia. En esta industria, si no te impones, no existes. Y tú, amigo... Pero lo que Frédéric no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Karim había estado construyendo algo en silencio, algo que cambiaría todo el tablero de juego. Aunque en ese momento ni siquiera Karim imaginaba hasta dónde llegarían las cosas. La oficina de Stellaris Financial era un ecosistema perfecto de jerarquías crueles. En la cima estaba Frédéric Moreau, francés, egresado de HEC París, con conexiones que llegaban hasta el Elíseo. Justo debajo, como su mano derecha y confidente, estaba Isabelle Duchamp, una mujer de 38 años, impecablemente vestida siempre de negro, con un moño tan apretado que parecía dolerle la cabeza. Isabelle era brillante, eso nadie lo negaba, pero también era despiadada. Veía a los analistas junior como peldaños desechables en su escalera al poder. «El reporte de Valutech está listo», dijo Karim esa mañana, acercándose al escritorio de Isabelle con un documento de 50 páginas que le había tomado 3 noches sin dormir. Había encontrado inconsistencias en los estados financieros de Valutech, una startup tecnológica que Stellaris estaba considerando adquirir por 200 millones de euros. Los números no cuadraban. Había cuentas offshore sospechosas, movimientos que olían a fraude. Isabelle ni siquiera levantó la vista. «Déjalo ahí». «Es importante que lo revises hoy», insistió Karim. «La junta con Valutech es mañana y hay cosas que...» «He dicho que lo dejes ahí»,
cortó Isabel, ahora sí mirándolo con esos ojos grises y fríos. ¿O es que no entiendes instrucciones sencillas? Karim sintió el calor subiendo por su cuello, esa mezcla de vergüenza y rabia que se había vuelto tan familiar. Dejó el documento y regresó a su cubículo, donde su colega y única amiga en la oficina, Sophie Laurent, lo esperaba con una mirada de compasión. Sophie era francesa también, pero diferente. Tenía 24 años, cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo despreocupada y una honestidad brutal que Karim apreciaba. «Algún día van a tener que tragarse su arrogancia», le dijo en voz baja. «Tú eres mejor analista que la mitad de los señores aquí. Ser bueno no importa si nadie te ve», respondió Karim, hundiéndose en su silla. Pero había algo que Sophie no sabía, algo que Karim llevaba guardando como un as bajo la manga. Esa noche recibiría una llamada que lo obligaría a tomar la decisión más difícil de su vida. La semana transcurrió en su rutina habitual de humillaciones pequeñas. El miércoles, Frédéric le pidió que organizara el catering para una reunión importante, como si fuera un asistente administrativo y no un analista con maestría en finanzas corporativas. El jueves, Isabel presentó su análisis de Valutech ante el consejo, un análisis que era palabra por palabra el trabajo de Karim, pero sin mencionar su nombre ni una sola vez. Karim se quedó de pie en la parte trasera de la sala de juntas durante esa presentación, invisible como siempre, viendo cómo Isabel recibía felicitaciones por su excelente trabajo de investigación. Pero él notó algo que nadie más pareció notar. Isabel había eliminado las secciones del reporte donde Karim advertía sobre las irregularidades financieras. Había presentado solo la parte favorable, la que respaldaba la adquisición. Después de la reunión, Karim la interceptó en el pasillo. «Isabel, eliminaste las banderas rojas del reporte. Valutech tiene el visto bueno del consejo», lo interrumpió ella. «Y si sabes lo que te conviene, olvidarás este pequeño ataque de conciencia. No todos tenemos el lujo de ser idealistas, Karim. Algunos tenemos carreras que proteger». Esa noche, cuando Karim salió de la oficina a las 11 p.m. bajo la nieve que caía suave sobre Ginebra, su teléfono sonó con un número de Abu Dhabi. Era su padre y su voz sonaba diferente, más seria de lo normal. «Karim, necesito que vuelvas a casa. Es urgente». Pero lo que su padre estaba por contarle no solo cambiaría su vida, sino que pondría en marcha una cadena de eventos que nadie podía prever. Antes de contarte qué le dijo su padre en esa llamada que lo cambió todo, suscríbete al canal, porque esta historia se pone absolutamente increíble. Lo que viene ahora, nadie se lo espera. En serio, vas a alucinar con lo que está por pasar. «Tu tío Rashid murió», dijo Omar al-Rashid con voz cansada a través del teléfono. Karim sintió que el mundo se detenía. El tío Rashid, el hermano mayor de su padre, el hombre que había sido como un segundo padre para él durante su infancia, siempre con una sonrisa y una historia fascinante sobre los viejos tiempos del desierto antes del petróleo. «Necesito que vengas para el funeral. Y hay algo más, algo que necesito discutir contigo en persona. Es sobre la herencia». Karim tomó el primer vuelo a Abu Dhabi el viernes por la mañana. Había pedido 2 días de permiso a Frédéric, quien apenas levantó la vista para aprobarlos con un gesto de la mano, como quien espanta una mosca. Durante las 6 horas de vuelo, Karim no pudo dormir. Pensaba en el tío Rashid. En las tardes en su majlis, escuchando historias de cuando la familia al-Rashid eran beduinos nómadas, antes de que el petróleo transformara los Emiratos en lo que son hoy. La casa de su padre en Abu Dhabi estaba llena de familiares vestidos de luto.
Omar lo recibió con un abrazo largo y apretado, y luego lo llevó a su estudio privado, cerrando la puerta tras ellos. «Siéntate, hijo. Lo que voy a contarte cambiará todo». Resultó que el tío Rashid, ese hombre alegre y sencillo que Karim recordaba, no era tan sencillo después de todo. Durante décadas había estado invirtiendo silenciosamente en propiedades y negocios por todo el Golfo Pérsico, acumulando una fortuna que nadie en la familia sospechaba, y en su testamento había dejado todo a Karim, su sobrino favorito, con una condición muy específica. «Te deja su imperio empresarial completo», explicó Omar, deslizando un folder grueso sobre el escritorio, «pero con una condición, que regreses a los Emiratos y lo administres personalmente durante al menos 5 años. Si no aceptas, todo se vende, y el dinero va a caridad». Karim abrió el folder con manos temblorosas. Las cifras que veía no tenían sentido. Propiedades en Dubái, acciones en empresas tecnológicas, inversiones en fondos privados, todo sumaba más de $800 millones. 800 millones. Era más dinero del que podría gastar en 10 vidas. «¿Por qué yo?», preguntó Karim, todavía en shock. «Porque él creía en ti», respondió Omar con una sonrisa triste. «Siempre decía que tenías algo especial, que no necesitabas el apellido para ser grande. Irónico, ¿no? Ahora el apellido viene con todo esto». Karim tenía 72 horas para decidir si aceptaba la herencia y abandonaba Ginebra, o si la rechazaba y continuaba su vida de humillaciones en Stellaris Financial. Pero lo que él no sabía era que en Ginebra, mientras volaba de regreso el domingo por la noche, Isabelle Duchamp estaba descubriendo algo en su computadora que la haría actuar de inmediato. Y cuando Karim llegara a la oficina el lunes por la mañana, su vida en Stellaris estaría a punto de terminar de la manera más brutal posible. El lunes por la mañana, Karim entró a Stellaris Financial con una sensación extraña en el pecho, como si caminara por última vez por esos pasillos de mármol y cristal. Había pasado el fin de semana entero en Abu Dhabi revisando documentos, conociendo a los abogados de su tío, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de heredar. Todavía no había tomado una decisión final sobre la herencia, pero una parte de él ya sabía que su vida en Ginebra estaba llegando a su fin, de una manera u otra. Sophie lo interceptó antes de que llegara a su cubículo. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos. «Karim, necesito advertirte algo. Isabelle estuvo aquí todo el fin de semana. La vi el sábado por la tarde cuando vine a recoger unos documentos que olvidé. Estaba en tu computadora». El estómago de Karim se contrajo. «¿En mi computadora? ¿Haciendo qué?» «No lo sé, pero no se veía contenta. Y esta mañana temprano, antes de que llegaras, la vi entrar a la oficina de Frederick con un folder. Karim, creo que deberías prepararte para lo peor». Pero lo que Sophie no sabía, lo que nadie en esa oficina sabía, era que Karim había estado documentando cada una de las irregularidades de Stellaris durante los últimos 6 meses. Cada esquina recortada, cada número manipulado, cada mentira contada a los clientes. Y todo estaba guardado en un lugar que Isabelle jamás encontraría. No tuvo que esperar mucho. A las 10 de la mañana, el asistente de Frederick apareció en su cubículo con una expresión incómoda. «El señor Moreau quiere verte en su oficina, ahora». Karim caminó hacia la oficina acristalada de Frederick, con la cabeza en alto. Dentro, Frederick estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, e Isabelle estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sobre el escritorio había un folder abierto con capturas de pantalla impresas. «Siéntate, Karim», dijo Frederick con una voz que pretendía ser seria, pero que apenas ocultaba cierto placer.
Karim se sentó, cruzando las manos sobre su regazo con calma deliberada. Frederick señaló las capturas de pantalla. Isabel descubrió algo muy preocupante este fin de semana. Al parecer, has estado enviando información confidencial de la empresa a direcciones de correo externas, documentos internos, análisis financieros, estrategias de adquisición. ¿Tienes algo que decir al respecto? Karim miró las capturas de pantalla. Efectivamente, mostraban correos enviados desde su cuenta a una dirección de Gmail que no reconocía, pero él nunca había enviado esos correos. Esos correos no los envié yo. Tu cuenta, tu contraseña, tu computadora, dijo Isabel con voz suave y venenosa. ¿Qué otra explicación hay? Que alguien accedió a mi cuenta, respondió Karim, mirándola directamente. Alguien que tenía acceso a mi computadora durante el fin de semana, cuando yo no estaba. La sonrisa de Isabel se congeló por un segundo, apenas perceptible, pero Karim lo notó. Frederick continuó, ignorando la implicación. Stellaris Financial tiene una política de cero tolerancia con las violaciones de confidencialidad. Tu contrato queda terminado con efecto inmediato. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas y abandonar el edificio. Seguridad te acompañará. Karim se levantó lentamente, sintiendo los ojos de Isabel clavados en él. ¿Sabes qué es lo curioso de todo esto? Dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Que dentro de muy poco tiempo ambos van a desear haber sido más cuidadosos con la forma en que tratan a la gente. Y aunque ninguno de ellos lo sabía, esas palabras no eran una amenaza vacía, eran una promesa. 30 minutos después, Karim salía del edificio de Stellaris Financial por última vez, con una caja de cartón conteniendo las pocas pertenencias personales de su escritorio. Sophie lo había abrazado antes de irse, con lágrimas en los ojos. «Esto no está bien, Karim. Ellos te hicieron algo, lo sé». «Lo sé», había respondido él, «pero está bien. Todo va a estar bien». Y por primera vez en años, Karim lo decía en serio. Esa misma tarde, Karim estaba en su pequeño apartamento en el distrito de Plainpalais, mirando por la ventana hacia el lago Le Mans, mientras sostenía su teléfono. Había 2 llamadas por hacer. La primera era a su padre. «Papá», dijo cuando Omar contestó, «acepto la herencia, acepto todo». Hubo un silencio al otro lado, y luego Omar habló con una voz llena de emoción contenida. «Tu tío estaría orgulloso, hijo. ¿Cuándo regresas?» «En una semana. Necesito cerrar algunas cosas aquí primero». La segunda llamada era más delicada. Marcó un número que había guardado hacía meses, pero nunca había usado. Contestó una voz profesional y eficiente. «Despacho Legal Fontaine. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar con la abogada Monique Fontaine. Es sobre un caso de fraude corporativo». Lo que Karim estaba por poner en marcha no era venganza simple, era justicia meticulosa, el tipo de justicia que requiere paciencia, estrategia y recursos. Y ahora, por primera vez en su vida, él tenía los 3. Durante los siguientes 5 días, Karim trabajó con Monique Fontaine, una abogada especializada en derecho corporativo y fraude financiero, con una reputación impecable en Ginebra. Le entregó todo, los 6 meses de documentación que había guardado sobre las prácticas cuestionables de Stellaris, los correos electrónicos donde Isabel había eliminado advertencias críticas de reportes, las conversaciones donde Frederick había presionado a analistas para manipular proyecciones financieras. Pero la pieza más importante era el caso de Valutech. Karim había seguido la noticia desde su despido. La adquisición había sido aprobada por 200 millones de euros, con Stellaris comprando la startup tecnológica 2 días después de que él fuera despedido. Y él sabía, con absoluta certeza, que era un desastre esperando a explotar. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Monique durante su tercera reunión,
estudiándolo con curiosidad profesional. Fuiste despedido injustamente, sí, pero esto va más allá. Esto es personal. Karim pensó en su respuesta antes de hablar, porque durante 2 años me hicieron sentir invisible. Me trataron como si no valiera nada, como si mi trabajo no importara. Y cuando finalmente hice algo importante, algo que podría haber salvado a la empresa de un error catastrófico, me silenciaron y luego me fabricaron cargos falsos para deshacerse de mí. Hizo una pausa. No es venganza. Es asegurarme de que no puedan hacerle lo mismo a nadie más. Mónica asintió lentamente y luego dijo algo que hizo que Karim viera todo de manera diferente. ¿Sabes por qué Isabel eliminó tus advertencias sobre Valutec del reporte? Porque quería que la adquisición se aprobara. Por su carrera. No solo eso, dijo Monique deslizando un documento sobre la mesa. Investigué un poco. Isabel Duchamp tiene un hermano, Julien Duchamp, que resulta ser uno de los fundadores de Valutec. Ella no solo eliminó tus advertencias para avanzar en su carrera. Lo hizo para enriquecer a su familia, sabiendo que estaba vendiendo a Stellaris una empresa con problemas financieros graves. Es fraude directo. Karim sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Recordó aquella presentación, la forma en que Isabel había eliminado meticulosamente cada bandera roja que él había encontrado. No había sido ambición ciega. Había sido corrupción calculada. Hay más, continuó Monique, y su expresión se volvió más seria. Frédéric Moreau lo sabía. Tiene correos con Isabel donde discuten específicamente tu reporte y cómo manejarlo. Ambos son cómplices. Karim sintió una mezcla de rabia y validación. No había estado loco, no había sido paranoia. Todo había sido real y ahora tenía las pruebas. Al 6º día, mientras Karim empacaba sus últimas pertenencias en su apartamento de Ginebra, recibió una llamada inesperada de un número suizo desconocido. Contestó con cautela. «Señor Al-Rashid», dijo una voz masculina que no reconoció. «Mi nombre es Laurent Beaumont. Soy miembro del Consejo de Administración de Stellaris Financial». Karim se quedó inmóvil. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que necesito hablar con usted en persona, urgentemente. He estado revisando el caso de su despido y hay irregularidades que me preocupan profundamente. ¿Por qué debería confiar en usted? Hubo una pausa. Porque yo voté en contra de la adquisición de Valutec, porque leí su reporte original antes de que fuera alterado, y porque, si mis sospechas son correctas, Stellaris está a punto de enfrentar un escándalo que podría destruir la empresa completamente. Otra pausa. Y creo que usted tiene información que podría ayudarme a evitarlo, o al menos a minimizar el daño. Karim accedió a reunirse con Laurent al día siguiente, su último día en Ginebra antes de volar de regreso a Abu Dhabi. Pero lo que Laurent estaba por revelarle haría que Karim replanteara toda su estrategia, porque resulta que Frédéric e Isabel no eran los únicos con secretos. El Consejo de Administración tenía los suyos propios y eran mucho más oscuros. La reunión con Laurent Beaumont tuvo lugar en un café discreto cerca del Jet d'Eau, lejos de los ojos corporativos. Laurent era un hombre de unos 55 años, cabello gris perfectamente peinado, anteojos de montura dorada y un traje que probablemente costaba más que 3 meses del antiguo salario de Karim. «Gracias por venir», dijo Laurent, señalando la silla frente a él. Una vez que Karim se sentó, Laurent fue directo al punto. Valutec colapsó hace 3 días, completamente. Resultó que sus advertencias eran correctas, señor Al-Rashid. La empresa estaba construida sobre números falsos, inversiones fantasma y deuda oculta.
Stellaris acaba de perder 200 millones de euros en la peor adquisición de nuestra historia. Karim sintió una mezcla de vindicación y horror. Había tenido razón, pero también significaba que su trabajo, su esfuerzo por advertir sobre el desastre, había sido ignorado hasta que fue demasiado tarde. Frédéric e Isabel están en pánico, continuó Laurent. Están intentando culpar al departamento de auditoría. Están diciendo que hubo fallos en el proceso de verificación. Pero yo sé la verdad. Yo leí su reporte original, señor Al-Rashid, y sé que ellos lo alteraron deliberadamente. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Karim. Laurent se inclinó hacia adelante. Porque necesito su testimonio. Necesito esos documentos originales, esos correos, todo lo que tenga. Voy a convocar una investigación interna completa y voy a asegurarme de que los responsables enfrenten consecuencias. Pero necesito su ayuda. Karim estudió al hombre frente a él. Parecía sincero, pero también parecía desesperado. Y la desesperación hacía que las personas fueran impredecibles. ¿Y si le dijera, empezó Karim lentamente, que ya entregué toda esa información a las autoridades regulatorias suizas? Que ya inicié una demanda formal contra Stellaris Financial por despido injustificado y fabricación de cargos falsos. La expresión de Laurent se oscureció. Entonces habría cometido un error catastrófico, señor Al-Rashid, porque si esto llega a las autoridades antes de que podamos manejarlo internamente, Stellaris Financial se desmorona completamente. Y no solo Frédéric e Isabel caen, todo el consejo cae, los accionistas pierden todo. Empleados inocentes como su amiga Sophie pierden sus trabajos. ¿Es eso lo que quiere? ¿Destrucción total? Karim sintió un nudo en el estómago. No había pensado en eso. Había estado tan enfocado en exponer la verdad, en asegurarse de que Frédéric e Isabel enfrentaran justicia, que no había considerado el daño colateral. Sophie. Los otros analistas que habían sido amables con él. Los asistentes, el personal de limpieza, toda la gente que dependía de Stellaris para sobrevivir. No respondí su pregunta, dijo finalmente Karim. Solo le pregunté qué pasaría si lo hubiera hecho. Laurent respiró aliviado. Entonces todavía hay tiempo. Trabaje conmigo, señor Al-Rashid. Ayúdeme a limpiar esto desde adentro. Le prometo que Frédéric e Isabel enfrentarán consecuencias, pero de una manera que no destruya a cientos de personas inocentes en el proceso. Karim tenía que tomar una decisión que cambiaría vidas. Comenta ahí de dónde estás viendo esta historia. Apuesto que no puedes pausar, ¿verdad? Y dime, si estuvieras en el lugar de Karim en este momento, ¿habrías expuesto todo públicamente para que los culpables pagaran o habrías trabajado desde adentro para proteger a los inocentes? ¿Justicia pública o justicia estratégica? Comenta qué harías tú. Karim miró a Laurent a los ojos y dijo algo que sorprendió a ambos. Hay una tercera opción que usted no está considerando, señor Beaumont. Una donde la justicia se cumple, los inocentes se protegen y Stellaris Financial no solo sobrevive, sino que se transforma en algo mejor. Hizo una pausa y por primera vez desde que entró a ese café sonrió. Pero para eso va a tener que confiar en mí, completamente, y va a tener que hacer exactamente lo que yo diga. Laurent parpadeó confundido. Este joven que había sido despedido como un don, nadie estaba hablando como alguien que tenía todo el poder en la mesa. No entiendo. ¿Qué está proponiendo? Karim sacó una tarjeta de presentación de su billetera y la deslizó sobre la mesa. Laurent la leyó y su rostro palideció. Sheikh Karim Al-Rashid, director ejecutivo, Al-Rashid Holdings, Abu Dhabi. La tarjeta temblaba ligeramente en sus manos. Regreso a Ginebra en 3 meses, dijo Karim, levantándose de la mesa.
Para ese entonces, habré reestructurado completamente mi grupo empresarial y estaré buscando oportunidades de inversión en Europa. Stellaris Financial va a necesitar capital para recuperarse del desastre de Valutec. Y yo voy a tener capital para invertir. Ve hacia dónde voy con esto. Laurent asintió lentamente, todavía en shock. Y en ese momento, ambos entendieron que el juego había cambiado por completo. El analista humillado estaba muerto. El jeque había nacido. Y cuando Karim regresara, nadie, absolutamente nadie, volvería a tratarlo como invisible. 3 meses después, un Mercedes-Benz clase S negro se detuvo frente al edificio de cristal y acero de Stellaris Financial. Era una mañana de mayo, y Ginebra brillaba bajo un sol que hacía que todo pareciera posible. Del auto descendieron 4 hombres vestidos con trajes oscuros impecables, pero fue el quinto quien captó todas las miradas. El jeque Karim al-Rashid vestía una túnica blanca inmaculada con detalles dorados en los bordes, un turbante del mismo tono dorado perfectamente enrollado y una confianza que irradiaba desde cada poro de su piel. Ya no era el analista encorvado que caminaba con la cabeza gacha. Este hombre caminaba como alguien que sabía exactamente cuánto valía y cuánto poder llevaba consigo. Sophie, que casualmente estaba saliendo del edificio para su pausa del café, se quedó paralizada en la entrada. «Karim», susurró, pero él ya había pasado, seguido de su séquito, dejando tras de sí un rastro de perfume árabe de oud y ojos atónitos. Dentro del edificio, en la sala de juntas del piso 15, Frédéric Moreau estaba revisando por 5ª vez los números desastrosos del trimestre cuando su asistente irrumpió sin tocar. «Señor Moreau, tiene una visita. El jeque Karim al-Rashid de Al-Rashid Holdings está aquí para la reunión del consejo». Frédéric levantó la vista, confundido. «¿Quién? No tengo ninguna reunión con...» Y entonces lo vio. A través de las paredes de cristal de la sala de juntas, vio al grupo de hombres acercándose y al frente vio un rostro que su cerebro tardó 3 segundos completos en reconocer, porque era imposible, absolutamente imposible. Karim entró a la sala de juntas, donde ya estaban reunidos los 12 miembros del Consejo de Administración, Laurent Beaumont, entre ellos, con una sonrisa apenas perceptible. Frédéric estaba de pie junto a su silla, con el rostro del color de la cera. Isabel, sentada al otro extremo de la mesa, tenía los ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «Buenos días a todos», dijo Karim en un francés perfecto, pero ahora teñido con un acento árabe que antes había escondido meticulosamente. «Permítanme presentarme formalmente. Soy jeque Karim al-Rashid, director ejecutivo de Al-Rashid Holdings. Algunos de ustedes quizás me recuerdan bajo circunstancias diferentes». Laurent se puso de pie. «Miembros del consejo, el jeque al-Rashid está aquí para discutir una propuesta de inversión significativa en Stellaris Financial. Una inversión que, dadas nuestras circunstancias actuales, podría ser la diferencia entre la supervivencia y el colapso de esta empresa». Karim caminó lentamente alrededor de la mesa mientras hablaba, y cada palabra estaba calculada para máximo impacto. «Hace 3 meses, yo trabajaba en este edificio, en el cubículo más pequeño del piso 8, ganando un salario que apenas cubría mi renta. Fui despedido bajo cargos falsos de violación de confidencialidad, cargos que fueron fabricados para silenciarme después de que descubrí irregularidades en la adquisición de Valutec». Se detuvo justo detrás de la silla de Isabel, quien se había puesto rígida como una estatua. «¿Recuerda mi reporte, señora Duchamp? El que usted alteró antes de presentar al consejo. El que advertía, con documentación detallada, que Valutec era financieramente insostenible».
El reporte que habría salvado a Stellaris de perder 200 millones de euros. Pero aquí está la parte interesante, continuó Karim, sacando un folder de su maletín. Durante meses después de mi despido, me pregunté por qué. ¿Por qué tanto esfuerzo para silenciarme? ¿Por qué fabricar cargos cuando simplemente podían haberme ignorado como siempre hacían? Deslizó el folder sobre la mesa hacia Frédéric. Y entonces descubrí la verdad. Julien Duchamp, hermano de Isabel, no solo era fundador de Valutech, también le pagó a Frédéric Moreau 2 millones de euros en una cuenta offshore para asegurar que la adquisición se aprobara sin importar qué. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eso es una mentira absoluta, tartamudeó Frédéric, pero su voz temblaba. ¿Lo es?, preguntó Karim con calma. Porque tengo los registros de transferencia, tengo los correos electrónicos, tengo grabaciones de conversaciones telefónicas entre usted e Isabel donde discuten específicamente cómo manejar mi reporte. Todo documentado, todo verificado por auditores independientes. Hizo una pausa. Y todo listo para ser entregado a las autoridades regulatorias suizas, a menos que lleguemos a un acuerdo hoy. Logan se puso de pie nuevamente. El Consejo ya votó esta mañana antes de esta reunión. Por unanimidad, se aceptó la renuncia inmediata de Frédéric Moreau y la terminación del contrato de Isabel Duchamp. Ambos enfrentarán cargos civiles y posiblemente criminales. La fiscalía ya ha sido notificada. Isabel se levantó bruscamente, con lágrimas de rabia en los ojos. Esto es una casa de brujas, una venganza patética de alguien que no pudo soportar ser despedido. Karim la miró directamente, y por primera vez su voz perdió la calma profesional y se volvió profundamente personal. No, señora Duchamp, esto es justicia. Justicia para cada persona que usted y Frédéric pisotearon en su camino al poder. Justicia para Sophie, que trabaja el doble que ustedes por la mitad del salario. Justicia para todos los analistas cuyo trabajo robaron y cuyas ideas presentaron como propias. Se acercó más. Y sí, justicia para mí. Para el hombre al que trataron como invisible durante 2 años, como si no fuera nada, como si no valiera nada. Pero aquí está la diferencia entre ustedes y yo, continuó, alejándose. Yo no voy a destruir esta empresa para vengarme, voy a salvarla, y ustedes van a tener que vivir sabiendo que el don nadie, al que despreciaron, fue quien evitó que cientos de personas perdieran sus empleos por su codicia. Frédéric e Isabel fueron escoltados fuera de la sala por seguridad. Sus rostros eran máscaras de humillación y derrota. Y Karim sintió algo que no esperaba. No era triunfo ni satisfacción. Era paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, de la única manera que protegía a los inocentes. Laurent extendió la mano a Karim. El Consejo vota por unanimidad aceptar su inversión de 150 millones de euros a cambio del 35% de participación en Stellaris Financial. Además, nos gustaría ofrecerle un asiento en el Consejo de Administración. Karim estrechó su mano. Acepto el asiento en el Consejo, pero la inversión viene con condiciones. Primera, Sophie Logan será promovida a directora de análisis financiero inmediatamente. Segunda, se implementará un programa de mentoría para analistas junior con rutas claras de promoción basadas en mérito, no en política. Tercera, auditorías trimestrales independientes de todas las adquisiciones mayores de 10 millones de euros. Laurent sonrió. Hecho. Después de la reunión, Karim salió al pasillo y encontró a Sophie esperándolo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Karim, yo no puedo creer que seas... ¿Cómo? Mi tío me dejó una herencia, explicó él con sencillez. Pero más importante que el dinero, me dejó una lección.
que tu valor no lo determina cómo te trata la gente, sino cómo te tratas a ti mismo. Durante años dejé que Frederick e Isabel me convencieran de que era invisible, pero nunca lo fui. Estaba ahí todo el tiempo esperando el momento correcto. Sophie lo abrazó con fuerza. Gracias por no olvidarte de nosotros cuando te convertiste en esto. Nadie queda atrás, respondió Karim. Esa es la promesa. Meses después, Stellaris Financial había sido completamente reestructurado. Las prácticas cuestionables habían sido eliminadas. Nuevos líderes con integridad habían sido promovidos. Y aunque el escándalo había sacudido la industria financiera suiza, la empresa había sobrevivido, más fuerte y más ética que antes. Karim volaba entre Abu Dhabi y Ginebra regularmente ahora, administrando su imperio mientras ayudaba a guiar Stellaris hacia un futuro más brillante. Y cada vez que entraba a ese edificio de cristal y acero, recordaba al joven que había sido invisible, ignorado, subestimado. Pero ese joven había tenido algo que nadie le podía quitar: paciencia, documentación meticulosa y la convicción de que la verdad eventualmente sale a la luz. Solo requiere que alguien tenga el coraje de hablar. Y así se cierra la historia de Karim, el analista que se convirtió en jeque. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo sentir que la justicia es posible incluso cuando todo parece perdido, déjale un like y compártela con alguien que necesite recordar que tu valor nunca lo determina cómo te tratan los demás. A veces, los invisibles son los que cambian el mundo, solo están esperando su momento.